Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de las tensiones militares y las tensiones políticas que se están produciendo en estos últimos días. Se están sucediendo una serie de noticias bastante alarmantes, sobre todo en China y en Rusia, sobre lo que está pasando con el tema de Taiwán y sobre lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Y he querido hacer un vídeo en el cual he juntado un poco todos los datos y todas las noticias que se han ido sucediendo y he intentado encajar un poco las piezas para que toda esa aluvión de noticias belicistas cobre sentido. Vamos a intentar explicarlo. Bien, la semana pasada, China realizó un enorme despliegue de barcos, un enorme bloqueo, un simulacro de bloqueo sobre la isla de Taiwán. Hubo muchísimos barcos, muchísimos aviones. Intentó China hacer una especie de simulacro de cómo sería una invasión de Taiwán. Un bloqueo marítimo, armas, soldados. ¿Qué elementos entrarían en juego en caso de una invasión? Vale, por supuesto, este simulacro no gustó nada en Taiwán ni gustó nada en Estados Unidos. Y elevó mucho la tensión. Pero hay que buscar el porqué. ¿Por qué China hace este bloqueo? ¿Por qué hace este despliegue armamentístico? ¿Qué está buscando China? Vamos a verlo. Lo primero que tenéis que entender es de dónde viene el problema. El pasado 20 de mayo, William Lea, el líder del Partido Independentista de Taiwán, juró el cargo. Se convirtió en presidente de Taiwán. Bien, para que os hagáis una idea, el presidente de Taiwán es independentista. O sea, es partidario de que Taiwán sea un país independiente de China. Y por supuesto, este líder molesta bastante en China. Esto es una de las razones que ha provocado que China haya directamente ido a un simulacro de bloqueo. ¿Por qué hace esto China? Pues para presionar. Sobre todo para intentar evitar que el líder taiwanés se le pase por la cabeza la posibilidad de declarar a Taiwán país independiente y que muchísimos países del bloque occidental decidiesen reconocer a Taiwán como un país independiente de China. Este es el verdadero motivo, esta es la razón. Pero ahora hay que ver qué hay detrás. Todos los movimientos que está haciendo China, la acaparación de cobre, la acaparación de oro, el problema de los aranceles con Estados Unidos. Hay muchas más cosas que están enturbiando mucho y que están provocando que la tensión en Taiwán aumente. De hecho, esto es una noticia de ayer. China amenazó con extender las maniobras militares que estaba haciendo, los simulacros de bloqueo, a más tiempo. Y que durante más tiempo, más barcos y más bloqueo estén cerca de las aguas de Taiwán, lo cual está elevando aún más la tensión. Esta es noticia de hoy, de esta mañana. Taiwán ha detectado 38 aviones chinos y 11 barcos de guerra alrededor de sus islas. Es decir, las maniobras de simulacro de bloqueo que realizó China la semana pasada y que en principio habían terminado, están volviendo. China sigue todavía bloqueando, China sigue enviando aviones, China sigue enviando barcos. Muchos me diréis, llevamos años con esto. Es cierto, llevamos años. Pero la cosa va a un aumento. La cosa va avanzando. Cada vez China es más agresiva y cada vez los planteamientos son más agresivos y las maniobras son más fuertes. ¿Acabará China invadiendo Taiwán? No lo sé. ¿Esto nos llevará a una guerra inmediata? Probablemente no. Pero es interesante que veamos las noticias. Es interesante que veamos lo que no nos cuenta la tele. Hoy mismo también China ha lanzado esta noticia. Ha advertido de que en caso de que el presidente independentista de Taiwán se le pase por la cabeza hacer una declaración de independencia, para China sería un acto de guerra. Inmediatamente invadiría la isla. Eso es así. O sea, si Taiwán declara la independencia, China va a la guerra. Así de sencillo. Es lo que acá ha dicho el ministro de Defensa chino. Vale. Y toda esta tensión, todos estos problemas en Asia, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Qué nos importa?
¿Por qué me tiene que importar lo que esté pasando en Asia? Pues una de las razones y una de las cosas que te tendría que importar, y mucho, es el tema de los coches. Si miráis esta gráfica, podréis ver la cantidad de países de Europa que tienen la fabricación y la exportación de coches como su principal artículo de exportación. Entre ellos España. España es uno de los países donde los coches, la exportación de coches es fundamental. ¿Y por qué hablo de los coches y mezclo coches con China? Porque China es ahora mismo el mayor exportador de coches del mundo, o quiere por lo menos serlo. Fijaros el avance brutal de la fabricación de coches eléctricos que está sufriendo China. Es esta gráfica, esa línea roja alcista, lo que ha asustado a Europa y lo que ha asustado a Estados Unidos, y la que realmente, en mi opinión, nos está llevando a esta crisis y a este aumento de las tensiones militares. ¿Por qué? Porque China está fabricando muchísimos coches eléctricos y amenaza con inundar el mercado occidental. ¿Cuál ha sido la respuesta del mercado occidental? El bloqueo. La subida del 100% de los aranceles y la prohibición prácticamente de la importación de coches chinos. Estados Unidos no hace ni 2 semanas lanzó una ofensiva arancelaria sin precedentes, donde imponía aranceles a los coches chinos, a los semiconductores, a las baterías, a los chips, a los minerales, del 100%. Prácticamente, Estados Unidos ha ido al bloqueo total contra China. Esto también es mi opinión, es una de las cosas que está elevando la tensión, porque China está viendo como todos esos coches que estaba fabricando, todos sus materiales de exportación, de repente se han quedado secos. No tienen sitio donde exportarlos. La respuesta de China, por supuesto, es la subida también ellas de los aranceles, provocando que la industria movilística, la industria de coches de Europa, que ya habéis visto lo importante que es, también corra peligro, porque China va a subir también los aranceles y va a impedir la importación de coches a China, tanto de Estados Unidos como de Europa. ¿Y qué significa esto para China? ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que es tan importante el tema de los aranceles, el tema de los coches? Por esta gráfica. Fijaros la diferencia de crecimiento entre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, línea blanca, y el Producto Interior Bruto de China. Fijaros que hasta hace unos años el Producto Interior Bruto de China y de Estados Unidos iban a la par en crecimiento, pero ahora no, ahora se han estancado. Desde que Estados Unidos ha ido a la guerra arancelaria, desde que prácticamente ha empezado a prohibir la importación de productos chinos, China se ha estancado. Por supuesto, también ha influido mucho el estallido de su burbuja inmobiliaria. Pero esas dos cosas, el estallido de su burbuja inmobiliaria, junto a la prohibición arancelaria, o sea, a los altos aranceles, a la guerra arancelaria que ha lanzado Estados Unidos, están secando China. Y eso es lo que está también provocando que el gobierno chino está empezando a aumentar la tensión militar, viendo que cada vez se le están cerrando más puertas. ¿Y qué son las medidas que está tomando China? ¿Qué está haciendo? Por de pronto, esta gráfica. Una acaparación sin precedentes de cobre. China está acaparando una brutalidad de cobre. Fijaros la línea azul, casi duplica los aumentos de reservas de cobre de China de otros años. Este año se han sobrepasado con mucho, pero con mucho. Fijaros que estamos en 500.000, cuando, por ejemplo, el año pasado no estaríamos ni en 200.000. O sea, esto es prácticamente más del 100%. Y esta acaparación de cobre que está haciendo China es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto cobre? ¿Qué piensa China que va a pasar para que necesite tanto cobre? Porque ya hemos visto que algunos me diréis, no, el cobre es por el tema de los coches eléctricos. Sí, pero ¿para qué quieres tanto cobre si están cerrados los mercados? Si Occidente no te va a dejar exportar coches chinos, ¿por qué estás comprando tanto cobre o acaparando tanto cobre si no tienes mercado? Porque una de las razones que está haciendo esta acaparación de cobre es la subida del cobre por encima del resto de activos. Fijaros que en los últimos 6 meses el precio del cobre se ha disparado. De hecho, es el activo que más sube de todos, por encima de la bolsa, por encima del oro, por encima de las acciones tecnológicas, por encima del petróleo, por encima de todo.
Otra de las cosas que está haciendo China es la acaparación de oro. Lleva 18 meses seguidos acaparando oro. Está acaparando muchísimo cobre, está acaparando muchísimo oro y nadie sabe bien por qué. No hay una gran respuesta. Yo solamente te doy datos y la respuesta es, te la tienes que hacer tú mismo. ¿Por qué está acaparando tanto? Y no solo está subiendo con muchísima fuerza el oro y el cobre, la plata también está subiendo con mucha fuerza. Prácticamente todas las materias primas están subiendo con una auténtica fuerza brutal este año, este 2023-24. Pero, ¿qué ocurriría si China invadiese Taiwán? ¿Me afectaría? Pues te afectaría mucho. Fíjate esta gráfica. Esto es un informe que han hecho sobre que, cuánto Producto Interior Bruto caería en los diferentes países en caso de que China invadiese Taiwán. Como podéis ver, las caídas serían brutales en prácticamente todo el mundo. Fijaros, por ejemplo, Estados Unidos caería un 6,7, Reino Unido un 6,1. Por supuesto, los países asiáticos serían los que más tortazos se pegarían, Japón un 13. O sea, el impacto de esta guerra, aunque tú pienses que no te tiene por qué importar, sí que te tiene que importar, porque nos arrastraría a todos a la recesión. Pero hay más temas, hay más noticias que también pienso que se están sucediendo estos días y que también nos están llevando a una especie de tiempos belicistas. Fijaros esta gráfica. Esto es un muro de drones que ha proyectado la OTAN, que va a crear entre los países miembros de la OTAN y los países aliados de Rusia. Este muro estará compuesto por millones de drones o por miles de drones para vigilar las fronteras e impedir que cualquier artefacto militar ruso o aliado de los rusos pudiese atacar a Europa. Hemos vuelto a la Guerra Fría. Esto de los muros nos recuerda mucho a la Guerra Fría. Y es un proyecto que se va a lanzar, se va a construir este muro de drones. Pero hay más datos. Hace nada, unos días solamente, Ucrania pidió permiso a los países de la Unión Europea para poder atacar directamente suelo ruso, para usar sus misiles y sus aviones, misiles y aviones que han entregado los países de la Unión Europea, para con estos aviones y misiles o tanques atacar Rusia, atacar objetivos en territorio ruso. Hasta ahora, Francia, Canadá, Reino Unido y Polonia y Finlandia han dado ya el ok. Han dicho que ven bien que su armamento sea usado contra Rusia. Pero hay otros países como Bélgica o más países que son resistentes a esto. Por ejemplo, Estados Unidos no ha dado el ok. Estados Unidos no permite que Ucrania use su material para atacar directamente a Rusia. ¿Y cuál es la respuesta de Rusia? Pues Rusia ha dicho que tendrá graves consecuencias. Ha insinuado que estos países pequeños, muy densamente poblados, tendrán muchos problemas y graves consecuencias en caso de que sus armas ataquen suelo ruso. Veremos a ver si Putin hace algo o no. Ya hemos visto otras veces que ha amenazado y luego no ha hecho nada. ¿Será esto distinta o será un nuevo ladrido más? Pero hay más cosas. Hace también unos días el Partido Conservador anunció que en caso de ganar las elecciones volvería a crear el servicio militar obligatorio en Reino Unido. Volvería la mili volvería al Reino Unido. Esa mili que pensábamos que estaba desterrada de Europa parece que puede acabar volviendo a Europa. ¿Por qué hace esto el Reino Unido? Esas son las preguntas que te tienes que hacer. ¿Por qué China acapara tanto? ¿Por qué el muro de drones? ¿Por qué ahora Reino Unido quiere militarizar Reino Unido? ¿Volver otra vez al servicio militar? Porque si esto va a más, si esto significa que vamos a un confrontamiento entre bloques, este servicio militar vamos a ir viéndolo reimplantado no solamente en Reino Unido, lo vamos a ver cómo se implanta en más países. Porque si la idea es que en un futuro cercano esto acabe en una guerra, es lógico pensar que el movimiento que ha hecho Reino Unido, lo que quiere hacer Reino Unido, lo van a hacer más países. Y también está el tema energético. Fijaros cómo Estados Unidos se ha convertido
en el máximo exportador de gas natural licuado del mundo. Gracias a la invasión de Rusia de Ucrania, ahora Reino Unido, o sea, Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador, superando a Rusia, superando a todos los países. Estados Unidos prácticamente tiene cautivo al mercado europeo. El mercado europeo, que antes tenía un gas barato a través de Rusia, ahora tiene un gas muy caro a través de Estados Unidos. Y esto es una de las cosas que ha provocado que Estados Unidos ahora mismo sea el mayor exportador de gas del mundo. Pero hay más noticias interesantes. Las materias primas. Las materias primas están subiendo con muchísima fuerza, muchísima fuerza. Fijaros, la línea roja, que son las materias primas, sube por encima de cualquier otro elemento. Las materias primas son la carne, la comida, todas las comodidades que están ahora mismo, están empujando muchísimo y con mucha fuerza, y es uno de los factores que está provocando que vuelva la inflación a Europa. Incluso ahora que el petróleo había bajado un poco, este aumento de las materias primas está provocando inflación. Muchos me diréis, bueno, pero esto de las materias primas es consecuencia del cambio climático. Puede ser, no te lo voy a negar. Pero en mi opinión, este empuje de los precios de las materias primas tiene más relación con la subida de los costes del transporte marítimo a través del Mar Rojo que con el cambio climático, como nos están diciendo en muchas noticias. Que sí, que es verdad, que hay malas cosechas y que estas malas cosechas son las que están provocando que aumente el precio de la comida. Que es verdad, que no te lo niego. Pero también pienso que se están ocultando muchos datos que realmente son los que están empujando a este aumento del precio de las materias primas. Aquí, por ejemplo, en España, este aumento tiene un impacto directo contra la inflación y está provocando que, por ejemplo, los precios de los alimentos vuelvan a subir con fuerza. De hecho, hoy se ha conocido el dato de la inflación y ha sido del 3,6%, uno de los mayores aumentos en bastantes meses. Hacía muchos meses que la inflación no se volvía al 3,6%. ¿Por qué ha subido la inflación? Fundamentalmente por todo lo que te he dicho. Ha subido porque en abril el precio del petróleo subió y también ha subido porque los precios en el transporte de las materias primas a través de barcos ha aumentado. Más noticias de este mes. Las hipotecas vuelven a desplomarse. Y el tipo al que se están pagando las hipotecas es el mayor en 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a hablar de las hipotecas? ¿Por qué otra vez hay problemas con las hipotecas? ¿Por qué otra vez caen un 18% las hipotecas? ¿Por qué otra vez el precio de las casas se estanca? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado? Pues otra vez la misma historia. Los bancos fundamentalmente se fijan en qué va a pasar con los tipos de interés. Como el petróleo subió y las expectativas del mercado cambiaron en abril y pensaron que los tipos de interés iban a ser mucho más estancados de lo que se pensaban a finales de diciembre, muchos bancos han vuelto a subir los tipos de interés en la concesión de hipotecas. Y esto es lo que ha provocado que en marzo, otra vez, hayamos visto cómo suben los intereses de los bancos y cómo se conceden menos hipotecas, cómo la gente compra menos casas. La razón fundamental es esa. Otra gráfica interesante. Esto es de Estados Unidos, de la carta de Coveysi. El 48% de los americanos no podrían afrontar un pago superior a $2.000. Es decir, el 48% de los hogares de América, en caso de que les llegara una factura de más de $2.000, se quedarían en números rojos, no podrían afrontarla. Esos serían los guays, los buenos. Porque, por ejemplo, el 10% no podría con una superior a una entre $1.000 y $2.000. También hay un 10% de gente que no podría pagar ni más de $500. Incluso hay un 18% que no podría afrontar un pago superior, o sea, una factura que les llegase que superasen los $100. ¿Sabes? Esta gráfica me ha parecido súper interesante, porque implica en qué situación estamos, ¿no? O sea, cómo las personas, esta gráfica de Estados Unidos, pero aquí en España prácticamente sería muy similar, cómo estamos, muchísimas personas viven al límite. El pago de las hipotecas, el pago de los alquileres, el incremento enorme en todos esos pagos, la inflación, está haciendo que la gente viva al límite y que prácticamente vivan al día, sin prácticamente ahorros. Y que cualquier incremento de cualquier cosita, cualquier pago imprevisto, lo que sea,
los ahogue y apenas tengan posibilidad de poder pagarlo. Otra gráfica interesante es cómo se equivoca el mercado con los tipos de interés. O sea, fijaros, en línea roja es los tipos de interés, ¿vale? De la Fed. Y la línea naranja son las predicciones que hacía el mercado. Fijaros cómo siempre se equivocan. O sea, como un montón de economistas que te dicen, pues vamos a ir a una bajada de tipos, pues vamos a ir a una... Pues se equivocan casi siempre. O sea, fijaros cómo es la línea negra y todas las ideas que han ido surgiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora, fijaros la cantidad de economistas o de sitios que han asegurado que los tipos de interés iban a bajar incluso hasta el 3%. Fijaros que hay algunas que bajan hasta el 3%. Y cómo se van equivocando, ¿no? Y cómo al final se equivocan todos. Porque, ojo, el 3% en este año. O sea, aseguraban que iríamos al 3% de interés este año. Y ahora mismo, fijaros cómo la Fed, cómo ha cambiado todo y cómo la Fed dice que como mucho una bajada o ninguna este año. O sea, las brutales equivocaciones que tiene el sistema económico. Bueno, ¿qué es todo lo que os he traído hoy, ¿no? ¿Qué son todas estas gráficas? Fundamentalmente he querido que veáis que es verdad que la tensión en China está aumentando, que muchos pensaréis que no va a pasar nada y que son más chao chao de los chao típicos y que no va a ocurrir nada, pero he traído otros datos que os hagan pensar. Que os hagan pensar, sobre todo el tema del oro, el tema del cobre, el tema de los aranceles, el tema de la caída del Producto Interior Bruto de China, la situación económica de China, y que a lo mejor no es tan tontería pensar que estemos cada vez más cerca de un conflicto bélico. Las noticias bélicas se suceden. Fijaos la noticia del Reino Unido, diciendo que va a implantar otra vez el servicio militar. La OTAN creando un muro de drones. Muchos países de la Unión Europea permitiendo que se use su material bélico para atacar Rusia. Todas esas noticias te hacen pensar que cada vez está escalando más la tensión entre ambos bloques. Como cada vez nos acercamos más a la posibilidad de que efectivamente acabemos en una guerra en Europa. Porque cada vez vamos más en esa dirección. Se van sucediendo los datos y vamos viendo más tensión. Las guerras arancelarias son casi siempre el preludio de una guerra. Aunque muchos no lo sepáis, Japón ataca en el 41 a Estados Unidos porque Estados Unidos se mete en una guerra arancelaria con ellos y les prohíben acceder a los recursos de petróleo que necesitaban para su guerra en China. Y esa es la gran causa que provoca que Japón acabe atacando a Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con las guerras arancelarias, hay que tener mucho cuidado con las guerras, con los bloqueos económicos, porque muchas veces acaban provocando guerras. Bueno, si os parece bien, pasamos a las preguntas. Superanálisis. Ojalá puedas colaborar con el youtuber mexicano del canal Binowell. Bueno, pues si me contacta y quiere que colaboremos, no hay ningún problema por mí. ¿El tema del cobre puede ser por el ordenador cuántico? No, tanto cobre para el ordenador cuántico que van a sacar millones de ordenadores cuánticos. No creo. Yo no lo creo. No lo creo. El tema del cobre puede ser un intento de tener un arma para subir el precio del cobre y tener algo que negociar con Occidente. Puede ser por muchas cosas. Hombre, lo más lógico es pensar que es por el tema del coche eléctrico. Sería lo más lógico pensar. Pero tanto cobre para tanto coche eléctrico que además no tiene claro que vas a poder exportarlo. Es que se me ocurren 1000 preguntas y ninguna respuesta. O sea, es muy difícil. Si vas a las noticias, vas a ver respuestas de todo tipo. Desde que es para el coche eléctrico, desde que es para, como has dicho tú también, para el tema cuántico, desde que es para los semiconductores. O sea, hay un montón de noticias de un montón de gente que no sabe bien por qué están acaparando tanto cobre. ¿Cuál es la razón? También podría ser para un tema de, ¿por qué no? Por un tema de guerra. Para tener el mayor número de materias primas en caso de conflicto bélico. Veremos a ver qué ocurre y para qué quieren tanto cobre. Quieren calentar en conflicto para ver si Putin da el paso. Pues es que el problema está en que Ucrania se está quedando sin reservistas. La guerra de Rusia contra Ucrania es una especie de guerra de Primera Guerra Mundial, es una guerra de trincheras, es una guerra de desgaste.
La forma que tiene Rusia normalmente de hacer las guerras, por ejemplo, lo hizo en Chechenia, juega siempre al desgaste, ¿vale? O sea, Rusia en Chechenia gana la guerra de Chechenia prácticamente centímetro a centímetro. O sea, destruyó completamente Chechenia. Y es un poco lo que está pasando con Ucrania. O sea, la forma que tiene Rusia de luchar en Ucrania es una lucha completamente de desgaste. Lo que quiere es desgastar completamente a Ucrania. Y claro, en este sistema, Occidente es prácticamente el único gran valedor de Ucrania. Entonces, quieren provocar a Rusia, quieren que Rusia deje de esta guerra de trincheras y de desgaste y se involucre mucho más. No lo sé muy bien cuál es la razón. La inflación en España se va a disparar en verano, ¿estás de acuerdo? Sí, me lo creo, te creo. Te creo que la inflación vaya a más. Ya lo has visto en las gráficas, ya has visto cómo están las materias primas. Yo sí me creo que la inflación vaya a más. Ahora también te digo que va a depender mucho, 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 mucho del petróleo, de lo que haga el precio del petróleo. Si el petróleo baja de 80, la inflación va a estar controlada. No vas a tener una alta inflación en verano. Si el petróleo, con las tensiones que estamos viendo, acaba aumentando, se acaba pasando algo en Taiwán, o acaba la tensión, algo más en Rusia, lo que sea, y el petróleo se acaba yendo a los 90, entonces sí que vas a tener una inflación alta en el verano. En caso de guerra de activos, ¿subirían y bajarían? En caso de guerra, ¿qué activos subirían y bajarían? En caso de guerra, pues subiría mucho el petróleo, tenlo clarísimo, se dispararía. Si hay un conflicto, superaría el 120, 130, eso tenlo claro. Y como subiría mucho el petróleo, pues acabaría afectando al resto de activos. De hecho, provocaría una caída de las bolsas y provocaría probablemente una caída inicialmente del precio del oro. Aunque te parezca un poco absurdo, aunque digas, pero bueno, el precio del oro es refugio. Sí, pero como la liquidez se frenarían las ventas y inicialmente pudiese provocar una caída del precio, tanto del Bitcoin como del oro. Para que lo sepas más o menos, te tienes que fijar a qué pasó cuando se invadió Ucrania. Con esos datos, más o menos, sería algo muy parecido a lo que ocurriría, pero mucho más bestia. Parecido, pero más. En caso de que China invadiese Taiwán, el mercado, en mi opinión, sería más duro. O sea, el golpe sería más fuerte que la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué podemos hacer los europeos en las próximas elecciones de junio para hacer que los dirigentes piensen y acaben con estos caos que tenemos? Pues poco. Más bien poco. No pienso, yo sinceramente soy muy pesimista en esto, lo siento. O sea, no te puedo decir, sí, vota a este partido que lo va a cambiar todo. Pienso que todos más o menos hacen lo mismo, o sea que no te puedo, no creo que votar a un partido o votar a otro cambie mucho las cosas. Hola, ¿esto no te parece una maniobra para subir el precio del petróleo que ahora mismo está controlado por Estados Unidos? Bueno, sí, podría ser. Bueno, no es una mala idea. No es una mala idea. Sí, podría ser un intento de subida de precio por parte del bloque oriental. Estas maniobras. Pero, en mi opinión, creo que no. Creo que no. O sea, no pienso que China esté haciendo esto o Rusia esté haciendo eso por el precio del petróleo. Pienso que lo de China es para mandar un mensaje a Estados Unidos y a Taiwán. O sea, es un mensaje. Y también porque creo que China cada vez está más enfadada. Cada vez el tema de los aranceles, el tema de su economía, cada vez la está empujando más cada vez al tema bélico. Es triste, pero eso sí. O sea, esto ya ha ocurrido muchas veces en la historia. Ya te digo, las guerras no se empiezan porque sí. Las guerras se van cociendo y esta se está cociendo. Yo trabajo en una empresa de alimentación y subimos el 1 kilo alrededor del 8-10% y el que tenga cacao sobre el 25%. Ya hemos visto las gráficas sobre el cacao. Y sí, te creo totalmente que vais a subir los precios un 8 o 10%. Otra cosa es que, claro, mucha gente dice, joder, en el supermercado se sube todo un 10%, un 20%, pero luego la inflación sube un 3%. Claro, pero es que la inflación está muy cocinada, muy, muy cocinada. De hecho, ya hemos visto en otros vídeos cómo el gobierno lo que hace es quitar los productos más inflacionarios y poner productos menos inflacionarios. Y de esa forma va
va diluyendo la lista. Y aún así, fíjate, aún haciendo todos los trucos del mundo, ha subido un 3,6 este año. Supuestamente en el mes de junio va a haber bajada de tipos. Sí, yo ya hemos hablado en otros vídeos y yo estoy de acuerdo en que seguramente suban tipos. Aunque veas que la inflación está subiendo en toda Europa, en Alemania también ha subido. A pesar de que la inflación sube, a pesar de que las materias primas están subiendo, a pesar de que el Banco Central Europeo sabe perfectamente que la inflación va a subir en estos meses y que probablemente alcancemos el 4% dentro de poco, a pesar de todo van a bajar los tipos. Que es una locura, es una incongruencia total. O sea, no tiene sentido que tú bajes tipos cuando estamos en una situación alcista de tipos de inflación. Se supone que los tipos de interés están altos para que la inflación baje al 2%. Y en cambio, la van a bajar estando al 3,6, que es casi el doble. O sea, es una barbaridad lo que van a hacer. ¿Por qué digo que es una barbaridad? Porque una bajada de tipos antes de tiempo lo que va a hacer es reforzar la inflación. Es decir, esta bajada de tipos que van a hacer ahora en junio, lo que va a provocar es que se aumente más la inflación. ¿Por qué? Porque los bancos van a flexibilizar la liquidez, va a aumentar la liquidez y eso va a provocar una subida en la inflación. Pero al sistema le da igual. Al Banco Central Europeo le da igual, porque lo que quiere es conseguir que Alemania exporte más. Alemania tiene unos problemas de exportación muy grandes y habéis visto cómo China le va a imponer aranceles a su mayor producto, que son los coches, y eso le está haciendo mucho daño. Entonces, yo pienso que el Banco Central Europeo lo que quiere es bajar tipos para devaluar el euro y con eso que Alemania pueda exportar más. Pero vamos a ver qué sucede, aunque seguramente en junio bajen tipos. Entiendo que es porque se acercan las europeas y además las elecciones de Estados Unidos, pero no tiene sentido. La bajada de tipos para el Banco Central Europeo, sí, ya lo he dicho antes. La bajada de tipos tiene mucho sentido para el Banco Central Europeo. Tiene todo el sentido del mundo, porque de esa forma exportas más. Es así de sencillo, por eso lo van a hacer, para intentar resucitar la economía alemana que está completamente decaída. Y la devaluación del euro respecto al dólar, claro. Ese es el tema. Si bajas tipos, devalúas el euro. Si devalúas el euro, eres más atractivo de tus importaciones. Entonces, si tú quieres exportar, sobre todo a Estados Unidos, recordad que, fijaros cómo está el tema de los bloques. Las exportaciones de Alemania a Asia, olvídate de ellas. Entonces, tu único exportador es Estados Unidos. Y para que Estados Unidos te compre tus coches, tienen que ser muy baratos. ¿Qué relación puede tener esta situación en el año electoral de Estados Unidos? La situación del año electoral, sobre todo, influye mucho en la inflación, ¿vale? Entonces, Estados Unidos va a tratar por todos los medios este año de que la cosa no se dispare. O sea, fíjate que Estados Unidos no ha firmado el acuerdo para permitir que Ucrania ataque a Rusia, ¿vale? Eso lo ha firmado Francia, pero Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque estamos en año electoral. Y Estados Unidos ahora mismo lo que no quiere es que la cosa vaya a más. Y el tema China igual. Seguramente Estados Unidos baje la tensión. Igual que ha intentado bajar la tensión en Oriente Medio, igual que ha intentado bajar la tensión con Irán. O sea, Estados Unidos ahora mismo, en este año, no quiere que se produzcan muchísimos conflictos porque esos conflictos acaban provocando subida del precio del petróleo y acaban provocando inflación. Entonces ahora mismo está en esa situación. Está intentando apagar todos los fuegos que se van sucediendo, pero se son muchos fuegos. Entonces, claro, aún así lo está consiguiendo. Fíjate que sigue todavía el petróleo en 83. Llevamos casi un mes con el petróleo en 83 y de ahí no sube, baja. Con lo cual quiere decir que Estados Unidos está haciendo su papel bien. En primera instancia puede parecer que la bajada de tipos vaya bien para exportar, pero a medio plazo sería un batacazo, ¿no? A ver, la bajada de tipos viene bien para exportar, pero provoca una subida de la inflación. ¿Por qué? Porque como se devalúa el euro, al devaluarse el euro y tú pagar toda la energía, pagar todo el gas licuado, pagar todo el petróleo que te traes de Estados Unidos, pagarlo todo en dólares más caros, ¿vale? Eso provoca que se suba el precio del petróleo. Es decir, una de las consecuencias que va a tener es la subida de la gasolina. Eso tenedlo todo claro. A partir de que bajen tipos y se devalúe el euro,
la gasolina va a subir y con la gasolina la inflación. Es más, lo normal que suceda es que nos vayamos al 4%, grabarlo esto y recordarlo esto para julio o agosto en estos meses, si se produce esa bajada de tipos. Si bajan tipos en Europa, ¿hará que el dólar suba respecto al euro? Claro, claro. En el momento en el que tú bajas tipos, tu moneda se devalúa con respecto a quien no baja tipos. Si Estados Unidos baja también tipos, no. Entonces no. Pero si tú bajas tipos y Estados Unidos no, tu moneda se va a devaluar sí o sí. Bueno, yo lo dejo aquí, ¿vale? Ya no, espero que os haya gustado este vídeo y ya nos vemos en el siguiente directo. Y como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.